voy a compartir. Bueno, comparto pantalla. A ver. Ustedes me dicen si se ve ahora, supongo que sí, ¿no? Se está cargando. Se está cargando, profe. Sí, está grabando, pero digo, si se ve la imagen. Se está cargando, No, todavía cargando. no cargó. Ah, se está cargando, bien. Ustedes me dicen cuando esté y empiezo. Ahora sí. Ahora. Ok, Ahora está. listo. Bueno, entonces vamos a continuar con las charlas que estuvimos viendo en estos últimos martes, referidas particularmente a las formas de construcción de la vivienda en distintos momentos. Estuvimos trabajando fundamentalmente en lo que nosotros llamamos el periodo de entreguerras y analizando la situación en particular de Berlín, Viena y Ámsterdam. Digamos, qué es lo que se estuvo construyendo en materia de vivienda, las innovaciones que se produjeron en relación con la construcción de la vivienda para los trabajadores y, en particular, digamos, una nueva forma o entender una nueva forma de construir la ciudad de una manera diferente a como se venía construyendo hasta ese momento, que era lo que nosotros siempre hemos llamado como el modelo de ciudad decimonónica, o sea, del siglo XIX, que se caracteriza por esta unidad mínima de urbanización, que sería la manzana, y en este caso, la forma en que se construye esa manzana como bloque cerrado. Nosotros vamos a ver ahora, digamos, otro momento, o sea que si bien las ideas del movimiento moderno respecto de la construcción de la vivienda y de la ciudad se van a formular en este periodo de entreguerras que nosotros estuvimos analizando fundamentalmente en relación con la realización de los congresos internacionales de arquitectura moderna, los CIAM. Vamos a ver que estas ideas que se formulan en la década de los años 20, de los años 30, recién van a empezar a materializarse en distintas ciudades a partir de la finalización de la Segunda Guerra Mundial. O en todo caso, digamos, el inicio del conflicto bélico y el periodo previo, digamos que ya era un periodo prebélico, demoró, digamos, la puesta en marcha o la ejecución de proyectos referidos a la vivienda y a la ciudad, de acuerdo con los principios del movimiento moderno, o del llamado movimiento moderno. Y por eso vamos a ver que la mayoría de estas ideas comienzan a materializarse a partir de fines de la década de los 40 y fundamentalmente a partir de la década de los 50, 60 y 70 podemos encontrar casos que se refieren a el proyecto del movimiento moderno. Nosotros tenemos que el movimiento moderno se fue reuniendo prácticamente cada 2 o 3 años, digamos, con un tema en particular. Como ustedes como podemos ver, digamos, en esta lista que aparece acá de todos los congresos que se reunieron, o sea, fundamentalmente todo el acento está puesto en la vivienda y en la ciudad. Y a nosotros nos interesa fundamentalmente este que se realizó en 1933 en Atenas, que se refiere específicamente a la planificación de la ciudad y que como resultado de ese congreso aparece un documento que se conoce con el nombre de la Carta de Atenas. Entonces, ese documento que se conoce con el nombre de la Carta de Atenas tiene, digamos, una parte de ese documento se refiere específicamente a describir el estado de situación de las ciudades y a partir de la evaluación que se hace de ese estado de situación o de la interpretación que se hace de ese estado de situación de las ciudades, es que se proponen una serie de medidas como para corregir aquellas situaciones que se entienden que, digamos, que van en contra de la construcción de una ciudad aceptable como para vivir en ellas.
De todas maneras, nosotros tenemos que tener en cuenta que estas propuestas del movimiento moderno se basan en el análisis de una ciudad que fundamentalmente van a ser ciudades europeas. O sea, nosotros podemos decir que en este caso, en el caso en general, los congresos SIAM, y en particular este, siempre tienen una visión eurocéntrica. Acá lo vemos en este caso, digamos, que se analizan 33 ciudades en el mundo, y de esas 33 ciudades en el mundo, 28 son ciudades europeas. Solamente 3 son de Estados Unidos, y las otras 2, que son de Asia, son de ciudades que son colonias de los países europeos. O sea, en este caso Vietnam era en ese momento colonia de Francia, e Indonesia era en ese momento colonia de los Países Bajos. O sea que siempre, digamos, tenemos que tener en cuenta que esta situación que se analiza y que se critica de las ciudades se refiere específicamente a la marcha de las ciudades, digamos, de las ciudades europeas, y en particular de las ciudades centroeuropeas o de las ciudades occidentales, de Europa occidental. Entonces, respecto de qué es lo que se identifica en las ciudades como situaciones problemáticas en esta Carta de Atenas, entonces, lo que nosotros podemos ver ahí es que lo que se va a criticar fundamentalmente es la ciudad que se está construyendo a partir de un modelo que se está poniendo en práctica, que es la extensión de las ciudades. O sea, la ciudad se va construyendo a partir de la extensión ilimitada de sus áreas urbanizadas, y que en muchos casos se entiende que esa extensión ilimitada de las ciudades o de sus áreas urbanizadas se está produciendo sin ningún tipo de control. Y como consecuencia de esa ausencia de control en el crecimiento de la ciudad, nosotros podemos encontrar ahí, o mejor dicho, se encuentran en ese momento las siguientes situaciones. Por un lado, la expansión del área urbanizada sobre el suelo productivo. Por otro lado, y vamos a ver que muchas de estas cuestiones nosotros podemos verlas hoy en las ciudades nuestras también. Por otro lado, la segregación socioespacial y condiciones de vida diferenciales en esta ciudad extensa que se va formando a partir del crecimiento de las áreas urbanizadas. El suburbio, que comienza a ser un lugar olvidado de las ciudades, la congestión del tránsito, que se va a producir fundamentalmente a partir de las grandes distancias que hay que cubrir entre las distintas zonas de la ciudad, la contaminación ambiental, ya sea por la actividad industrial o ya sea por la circulación del automotor, y también la especulación con el valor de la tierra. O sea que, si nosotros analizamos la situación hoy de nuestras ciudades, vamos a ver que vamos a hablar de segregación socioespacial. O sea, segregación socioespacial sería la segregación, digamos, que distintos sectores de la población van encontrando lugares diferentes para vivir en el interior de la ciudad. Vamos a ver que en muchos casos los suburbios o las áreas periféricas aparecen como áreas olvidadas en el crecimiento de la ciudad, y lo mismo podemos hablar de la congestión del tránsito, la contaminación del aire y del suelo, y también, por supuesto, de la especulación con el valor del suelo. Entonces aquí aparece todavía, como vemos en estas cuestiones sobre las cuales les interesa a los arquitectos del movimiento moderno discutir en ese momento, que aparecen cuestiones que ya se vienen planteando desde varias décadas atrás. Y esta dicotomía, una de ellas es la dicotomía entre el suelo rural y el suelo urbano, o la dicotomía entre la vida urbana y la vida rural. Aquí aparece esta idea de ciudad opresora, por un lado el mundo urbano, y por otro lado el campo que expulsa a su población. Si nosotros recordamos el estado de situación que Ebenezer Howard describe respecto de las ciudades a fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX,
cuando él habla de las ciudades del mañana y después propone como modelo alternativo a la ciudad industrial que se está construyendo en esos momentos, a la ciudad jardín, ahí vemos que él dice que por un lado tenemos 3 imanes que atraen a la población. Uno de esos imanes es la vida en la ciudad, donde la gente quiere ir a vivir fundamentalmente por mayor oferta de trabajo y mejores condiciones de salario. Otro de los imanes es pero como consecuencia de eso está el hacinamiento, la falta de viviendas dignas, la falta de saneamiento, la contaminación, etc. Por otro lado, tenemos el imán del campo, que es donde la población quiere ir a vivir, digamos, por mejores condiciones ambientales, el aire puro, la vegetación, disponibilidad de espacios verdes, etc. Pero que, por otro lado, las condiciones de trabajo no son aceptables. No hay ningún tipo de regulación, o prácticamente no hay ningún tipo de regulación del trabajo que se realiza en el área rural. Y entonces ahí él es que propone un tercer imán que reúna las condiciones positivas o las condiciones que se valoran respecto de la vida en la ciudad y respecto del campo, y que ese tercer imán es la ciudad jardín. Y aquí se repite, podemos ver, digamos, esta idea de dicotomía y no complementariedad entre lo que es el mundo rural y lo que es el mundo urbano. Y aquí aparecen cuestiones que ya habían sido formuladas también por la Escuela Francesa del Urbanismo y también por la Escuela Inglesa, que tiene que ver con la pertenencia de la ciudad a un territorio ampliado, que nosotros hoy podemos llamar región, que podemos llamar área metropolitana, y que en algunos planes que se hicieron para ciudades argentinas en este momento ya lo tenían en cuenta. Dentro este crecimiento, o mejor dicho, todas estas cuestiones negativas que se ven en el proceso expansivo de las áreas urbanizadas sobre el territorio, se adjudican particularmente al modelo de la ciudad jardín, y ese modelo de la ciudad jardín que es adoptado fundamentalmente en Inglaterra y también en los Estados Unidos, que es el modelo con el cual se va formando el famoso suburbio americano. Por eso que, digamos, acá decimos nosotros que las soluciones experimentadas, mejor dicho, dicen en el CIAM, las soluciones experimentadas hasta ese entonces, la puesta en práctica del modelo de la ciudad jardín en particular, se entienden como una vana ilusión, como un error urbanístico. O sea que se plantea que este modelo es un modelo que no es adecuado para orientar el crecimiento de la ciudad. Y este error urbanístico se ha manifestado en particular en las ciudades norteamericanas, o sea, de Estados Unidos, a partir de estos suburbios extensos que se van formando con la extensión de las áreas urbanizadas. Entonces, el suburbio, que es la expresión inequívoca del modelo de vida americano, deviene así en la máxima expresión de un modelo urbano irracional, del cual con urgencia había que salir con una propuesta superadora al crecimiento urbano expansivo en baja densidad. O sea que, en síntesis, es eso lo que se está construyendo. La expansión de las áreas urbanas, de las áreas urbanizadas, sobre el área rural, a partir de un modelo de baja densidad que privilegia fundamentalmente, o que se sustenta fundamentalmente, en la vivienda unifamiliar y en el uso del automóvil como medio de transporte. También, digamos, se hacen de las críticas, digamos, esta es una crítica más general a lo que sería el modelo de ciudad que se está construyendo y el modelo de ciudad que hay que construir, un nuevo modelo de ciudad para orientar el crecimiento de las ciudades. Pero también se hace una crítica a la organización interna de las ciudades, y ahí, digamos, entre los rasgos más significativos y negativos de la forma en que se está organizando y que funciona la ciudad en ese momento, se encuentra la vivienda, que está mal ubicada sobre los grandes ejes de circulación, la industria, que aparece aleatoriamente en distintos lugares del territorio,
Este proceso expansivo entonces lo que hace es incrementar el tiempo dedicado al traslado entre el lugar de trabajo y el lugar de la vivienda. Por otro lado, también este crecimiento expansivo y en baja densidad trae como consecuencia una distribución inequitativa e incorrecta de los equipamientos, fundamentalmente todo lo que se refiere a salud y a los deportes. Y por otro lado, también la escasa disponibilidad de espacios verdes y la ubicación incorrecta de esos espacios verdes en el interior de la ciudad. O sea que la crítica, por un lado, va hacia el modelo de ciudad y por otro lado, o sea, ese modelo de ciudad extensa y de baja densidad, y por otro lado, la crítica se orienta también a la forma en que se va organizando interiormente esa ciudad. Y en particular, digamos, a las distancias que hay que recorrer entre el lugar de trabajo y el lugar de vivienda, a la incorrecta distribución de los equipamientos y de los espacios verdes. Y por otro lado, también va a aparecer como crítica a la ciudad de ese momento, la vivienda, las condiciones que presenta la vivienda en ese momento. Y aquí podemos ver que, digamos, se vuelve a repetir las críticas que se hacían al estado de situación de los trabajadores en la ciudad durante el siglo XIX, a las condiciones de vida de los trabajadores en la ciudad, y en particular las condiciones que presenta la vivienda para los trabajadores, vamos a ver que acá se vuelven a repetir otra vez. O sea, una elevada densidad, el hacinamiento, la promiscuidad, deficientes condiciones sanitarias, a consecuencia de eso, el incremento de las, o mejor dicho, la difusión de las enfermedades y el incremento de los índices de mortalidad de la población. O sea que es como que prácticamente no se registra ningún cambio, a pesar de que ya en esta época, en el 33, tenemos varias, como habíamos visto, digamos, cambios muy significativos en la construcción de las viviendas para los trabajadores, por ejemplo, en el caso de Berlín, en el caso de Viena, y en el caso de Ámsterdam, que no fueron, como también dijimos, los únicos casos en esa época. O sea que prácticamente es como que no se reconocen los avances que se habían realizado hasta ese momento. Y a partir de ahí, entonces, de este modelo que se pretende que hay que modificar, de esta organización interna de la ciudad, que también hay que modificar, y del tipo de vivienda que se está construyendo, que también entienden que hay que modificar, entonces aparecen las propuestas. ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que se debe hacer? Y entonces aquí aparecen estas ideas básicas que orientan después la construcción de la ciudad de acuerdo con los principios de este movimiento moderno. Por un lado, la zonificación según los usos del suelo. O sea, la zonificación según usos del suelo era un instrumento que ya se venía utilizando en algunas ciudades, en ciudades alemanas, creo que eso ya lo hemos dicho, después en los Estados Unidos también, después de varios años de conflictos entre los gobiernos municipales y el Poder Judicial de Estados Unidos, que no aceptaba este tipo de instrumento, que no aceptaba que se aplicara en las ciudades. Y también, digamos, en nuestras ciudades aparecen estas primeras ideas de zonificación según usos. ¿Qué quiere decir zonificación según usos del suelo? Que nosotros podemos dividir la ciudad en distintos sectores y en cada uno de esos sectores le corresponderá un tipo de actividad o de uso del suelo específico. O, en otros términos, que cada uso del suelo particular tiene un lugar específico dentro de la ciudad. Y fundamentalmente, esta zonificación según usos del suelo estaba orientada, digamos, en principio, a separar o a evitar, digamos, los conflictos entre el uso residencial, o sea, la vivienda, con el uso industrial. En los Estados Unidos, este instrumento va a aparecer fundamentalmente, digamos, con el propósito de
de no mezclar la población, o sea, con el propósito de seguir segregando a la población en el interior de las ciudades. O sea, por un lado la población blanca y por otro lado la población negra. Esto es en términos generales también. La otra, digamos, recomendaciones que se formulan es garantizar el acceso a condiciones mínimas de habitabilidad a todos, independientemente de los ingresos. O sea que aquí indirectamente se está hablando de que todas las familias o todos los habitantes de una ciudad tienen derecho a acceder a una vivienda en condiciones dignas. Por otro lado, también plantean la topografía, aprovechar la topografía y la presencia de espacios verdes para la construcción de la vivienda, definir densidades apropiadas según las condiciones del sitio y garantizar las condiciones mínimas de asoleamiento. O sea que acá, digamos, hay ideas generales o principios que orientan, por un lado, la construcción de la ciudad, la zonificación, y por otro lado, la construcción de la vivienda, digamos, en relación a los espacios verdes, en relación a la topografía del lugar y en relación a las condiciones mínimas de asoleamiento que se puede esperar para una vivienda. ¿Qué hay que hacer entonces? Y aquí terminamos con lo que se plantea en la Carta de Atenas: separar las viviendas de las vías de circulación. Digamos, aquí vamos a ver, y lo vamos a ver en algunos ejemplos, que estas ideas del movimiento moderno respecto de la construcción de la ciudad parte de separar claramente la circulación, o sea, los distintos tipos de circulación según los medios de movilidad que nosotros estemos considerando, y por otro lado, separar estrictamente a los distintos usos dentro de la ciudad, en particular la industria de la vivienda. Por otro lado, acá que se dice, digamos, la tecnología debe posibilitar la construcción en altura, porque uno de los principios del movimiento moderno es disponer de la mayor cantidad de superficie libre, como espacios verdes, para la recreación de la población. Y esa disponibilidad de espacios verdes, o es, mejor dicho, esa mayor disponibilidad de espacios verdes se iba a lograr a partir de elevar la altura de las construcciones. De esa manera se reduce la superficie que ocupan las edificaciones en el suelo y se dispone de mayor superficie destinada a espacios verdes. Preservar, o sea, liberar suelo para ganar más espacios verdes, preservar las bellezas naturales, superficies verdes necesarias para los juegos y deportes de los niños, de los adolescentes y de los adultos, demoler las áreas insalubres que se apartan de los principios de la higiene, o sea, las viviendas que, digamos, que presentan deficiencias ya sea en la construcción, ya sea en el saneamiento, reducir la distancia en tiempo, fundamentalmente, entre el lugar de trabajo y el lugar de residencia, porque se entiende que las distancias ya no son un problema, fundamentalmente a partir de la aparición de medios masivos para el transporte de los pasajeros. Uno de los temas que aparece o que es interesante tener en cuenta en estas ideas que se proponen para la construcción de la ciudad desde este documento conocido con el nombre de la Carta de Atenas, es qué es lo que se puede hacer con la ciudad existente. O sea, porque formular cómo podemos construir una nueva ciudad es bastante simple, pero ¿cómo hacemos con la ciudad que ya está construida? O sea, ¿de qué manera la ciudad que ya está construida puede adaptarse a estos nuevos principios que se entienden que son los más adecuados para construir una nueva ciudad? Y acá, ¿qué hacer, por ejemplo, con, por un lado, la circulación, o mejor dicho, las vías de circulación existentes en la ciudad, y por otro lado, qué hacer con lo que ya está construido en el interior de la ciudad? Entonces acá se habla de trazados suntuarios con finalidad representativa. O sea que acá se está haciendo una crítica al modelo de Janiano. O sea, si nosotros recordamos, digamos,
uno de los motivos por los cuales interviene Haussmann en el sistema vial de París es con el propósito de garantizar mejor perspectiva hacia los edificios de valor histórico o de valor simbólico en el interior de la ciudad. Acá entonces él dice que estos trazados que tienen una finalidad representativa, o sea, de poner en valor estas situaciones de que presentan los edificios más importantes de una ciudad, él los entiende como trazados suntuarios. Y que, digamos, ese tipo de trazados suntuarios constituyen graves dificultades para o pueden representar dificultades para la circulación en el interior de la ciudad. Y por lo tanto, entonces, todos estos trazados suntuarios, como ellos los llaman, sean destinados a la circulación peatonal. Y por otro lado, él dice que respecto de la edificación existente, él dice no, la Carta de Atenas dice que con respecto a la construcción, digamos, dicen que los valores arquitectónicos deben ser salvaguardados. Y aquí estamos hablando de edificios, ya sea que esos valores arquitectónicos estén expresados por edificios aislados o por conjuntos urbanos, o sea, distintos sectores de la ciudad. Y aquí la propuesta es proteger esos valores, ya sea del edificio, ya sea de un sector de la ciudad, fundamentalmente por el valor histórico que tienen, el valor arquitectónico o el valor afectivo o simbólico. Estos son los criterios como para definir la protección, ya sea de edificios o de sitios en el interior de la ciudad. Y en relación a esto, digamos, en la Carta de Atenas se dice que los testimonios del pasado serán salvaguardados si son la expresión de una cultura anterior y si responden a un interés general. Y en función de eso, si estos conjuntos arquitectónicos, o de edificios o de sectores de la ciudad, si son expresión de una cultura anterior, por supuesto que lo son, y si responden a un interés general, la propuesta es su conservación. Una conservación parcial, la conservación documental, o sea, que quede algún testimonio de ese momento que representa el sitio en el proceso de construcción de la ciudad, o su traslado a otro sector. Pero también dice que la protección tiene un límite. Cuando estamos hablando de sectores de vivienda en malas condiciones constructivas o en malas condiciones de saneamiento, o sea, que no están de acuerdo con las nociones básicas de higiene urbana en ese momento, entonces ese es el umbral que no hay que pasar. Ahí, por eso dicen que si su conservación no implica el sacrificio de poblaciones mantenidas en condiciones malsanas, la respuesta es la primacía, es la salubridad de la vivienda. Con lo cual, entonces, esto está dando pie para la demolición de extensos sectores en el interior de la ciudad, si no se pueden mejorar las condiciones de habitabilidad o de saneamiento que presentan las viviendas en ese momento. Entonces vamos a ver distintas situaciones, digamos, estas son las ideas generales acerca de cómo construir la ciudad y el rol de la vivienda dentro de la ciudad, formuladas por el movimiento moderno en 1933, si bien ya se venía, digamos, Le Corbusier ya venía planteando situaciones similares con anterioridad a esa fecha, pero vamos a analizar distintas propuestas, ya sea de planes para la extensión de las ciudades, o ya sea de proyectos para la construcción de nuevas ciudades, cómo en ellos se van a expresar estas ideas del movimiento moderno. Continuando con el caso Ámsterdam, que ya habíamos visto en dos de las charlas anteriores, vamos a ver el Plan General de Extensión para Ámsterdam de 1934. Este plan de extensión
de 1934 en realidad empieza a ser puesto en práctica después de la guerra. O sea, como ustedes saben, Holanda, los Países Bajos fue un país que fue invadido por Alemania en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, digamos, prácticamente todas estas ideas acerca del crecimiento de la ciudad se dejan de lado, digamos, y recién se pueden retomar, digamos, cuando finaliza la guerra y los Países Bajos recuperan su independencia. Este plan, digamos, queda en manos de dos personas, Van Eesteren y Van Luysen, pero, digamos, de los dos, el más conocido es Van Eesteren. Digamos, lo importante de este plan es que, digamos, es formulado por un equipo interdisciplinario o multidisciplinario. Digamos, a partir de la Constitución en 1928 del Departamento de Desarrollo Urbano. En general, hasta ahora, los planes venían siendo formulados por ingenieros o arquitectos. En este caso, digamos, el plan es formulado por un equipo multidisciplinario y que va a partir, o mejor dicho, va a formular las propuestas para el crecimiento, en este caso el crecimiento y la extensión de la ciudad, a partir de un relevamiento del estado de situación que se va a orientar fundamentalmente al estudio de las densidades de ocupación del suelo, a los usos del suelo, a la movilidad interior, a la localización de las industrias y a la composición social de los distintos barrios que forman parte de la ciudad. Entonces, podemos ver que en este plan, digamos, algunos autores hablan de que se pasa de las condiciones estéticas que en muchos de los casos estaban presentes en los planes anteriores, los planes de ordenamiento de las ciudades, a condiciones científicas. Estas condiciones científicas estaban dadas fundamentalmente por la forma de recolectar la información referida a la ciudad y por la forma de procesar esa recolección de datos. Por eso, digamos, en este momento también se habla de urbanismo científico, digamos, para oponerse a esta idea de un urbanismo más academicista o más estético respecto de la construcción de la ciudad. Y por eso acá se habla de la ciudad funcional, empieza a hablarse de la ciudad funcional. O sea que lo que preocupa fundamentalmente es cómo funciona la ciudad en relación a los usos del suelo y a la movilidad, y no tanto el modo en que se está construyendo la ciudad. En este caso, digamos, se recurre entonces, como les había dicho antes, a la figura de Van Eesteren, digamos, para la realización del plan. Digamos, Van Eesteren era un arquitecto muy reconocido en los Países Bajos en ese momento, y con gran parte de su formación y de actuación profesional en Alemania. Digamos, acá ganó el Gran Premio de Roma, que sería como hoy hablar del Pritzker de arquitectura. En ese momento era el Gran Premio de Roma. Ganó el primer premio en la remodelación de la avenida Unter den Linden en Berlín. Fue profesor del Politécnico de Weimar, también en Alemania. De ahí vemos lo que les decía, su formación y actividad profesional. Y también fue presidente de los SIAM desde 1930 hasta 1947. O sea que él fue presidente del SIAM desde 1933. O sea que es una de las personas, en este caso de los Países Bajos, mejor dicho, de los arquitectos de los Países Bajos, más involucrado con estas ideas del movimiento moderno. Por eso, digamos, lo que preocupa en la formulación del plan para la extensión de Ámsterdam son las cuestiones que tienen que ver con el funcionamiento de las ciudades de acuerdo con estas ideas del movimiento moderno. O sea, la ciudad para la vivienda, para el trabajo, para el transporte y para el descanso. Estas serían las actividades básicas de las cuales se habla en la Carta de Atenas respecto
de la ciudad. Y que él retoma entonces estas ideas para la formulación del plan para la extensión de Ámsterdam. Y acá, digamos, aparece, digamos, una dicotomía, podemos decir, entre lo que pretende el gobierno local, por un lado, y las ideas de los profesionales que han sido contratados, o sea, esta Oficina de Desarrollo Urbano, para la realización del plan. O sea, el gobierno municipal lo que pretendía en ese momento era diseñar un plan de extensión en el cual las condiciones de las nuevas áreas residenciales se acerquen a aquellas de la Ciudad Jardín. Como habíamos visto en su momento, las ideas de Ciudad Jardín se distribuyeron de manera universal y durante mucho tiempo fueron difundidos como una mejor forma de construir la ciudad y de mejorar las condiciones de vida de la población en el interior de la ciudad. Y Van Esteren, que no era, digamos, de las ideas de Ciudad Jardín, sino que, como vimos, el movimiento moderno había criticado, digamos, precisamente en la Carta de Atenas, en ese congreso de 1933, a este modelo que venía siendo aplicado como el modelo más adecuado para ir ordenando el crecimiento y la expansión de las ciudades. Entonces Van Esteren dice que Ámsterdam es una ciudad con mucho verde y si están contentos con ello, o sea, si los funcionarios municipales están contentos con ellos, que contenga muchos jardines y parques y que por ello se la llame ciudad jardín, ¿para qué hacer lío al respecto? O sea que, digamos, él iba a construir, digamos, la ciudad, o iba a proponer la ciudad, construir la ciudad de acuerdo con las ideas del movimiento moderno. Ahora, teniendo en cuenta que hay mucha disponibilidad de verde en la ciudad, o mejor dicho, en las áreas previstas para la extensión de la ciudad, entonces a él no le preocupa que la llamen ciudad jardín. Digamos, ¿para qué preocuparse, no discutir por la denominación, si independientemente de la denominación, ellos iban a proponer la construcción de otro tipo de ciudad? Y en esta construcción de otro tipo de la ciudad se recurre a un modelo que ya había sido probado y que estaba muy difundido y que lo vimos en clases anteriores, que era la construcción de viviendas en tira, o tiras de vivienda. Estos grandes bloques de vivienda, bloques de 3 o 4 plantas, depende de las ciudades, y que es una experiencia que, o sea, es un modelo, o mejor dicho, un tipo de edilicio que se difunde fundamentalmente a partir de los proyectos para las Siedlungen que se van a construir fundamentalmente en Berlín y en Frankfurt. De todas maneras, y como vimos en una de las clases anteriores, este modelo, antes, o mejor dicho, este tipo de edilicio que se adopta, la vivienda en tira, y que empieza a difundirse o a adquirir mayor difusión con la Siedlungen, ya había sido utilizado con anterioridad. Y de esta manera, entonces, como lo podemos ver en estas imágenes, desaparece esa idea de construcción de la ciudad a partir de tomar como modelo a la manzana como bloque cerrado. Acá, la manzana como bloque cerrado directamente desapareció, y aparecen estas tiras de vivienda, estas viviendas en tira o en hilera, digamos, que se van distribuyendo en el interior de manzanas o de supermanzanas. También podemos, o sea, esa manzana, esa retícula que iba definiendo esa retícula del sistema vial que iba definiendo las manzanas, también desaparece, como lo podemos ver en estas distintas imágenes de viviendas que se van construyendo, particularmente a fines de los años 50 y principios de los años 60. Dentro de ese plan para la extensión de Ámsterdam está, digamos, el plan para la construcción de uno de estos nuevos barrios, que es Buitenveerdel, que forma parte de la extensión de las áreas urbanizadas para la ciudad de Ámsterdam, y donde aquí se pone en práctica esta idea mínima de
a partir de la cual empezar a definir el crecimiento de la ciudad. Si antes la unidad mínima era la manzana, en este caso la unidad mínima va a ser un sector, digamos, se lo llama sector en este plan para la extensión de Ámsterdam, se lo va a llamar supermanzana fundamentalmente con las ideas de Le Corbusier y con las ideas del movimiento moderno, y se lo va a llamar unidad vecinal en el caso de Estados Unidos. Entonces aquí la construcción de se pone en práctica todo lo que estuvimos viendo hasta ahora, digamos, la construcción de la vivienda en tira, la urbanización a partir de definir estas grandes supermanzanas, y acá como podemos ver en estas imágenes, digamos, donde aparecen las tiras de vivienda, aparecen los espacios verdes en el interior de las viviendas, y aquí aparecen también algunas de estas ideas del movimiento moderno, o sea que la vivienda en tira, digamos, es anterior a las ideas del movimiento moderno, y aparecen estas construcciones de mayor altura con el propósito de liberar suelo para destinarlo a espacios verdes y de recreación de la población. En los proyectos de nuevas ciudades también vamos a ver, digamos, cómo está presente estas ideas del movimiento moderno respecto de la construcción de la ciudad. En este caso, digamos, a lo mejor ustedes ya lo han visto en historia también, es la construcción de Chandigarh a partir de 1951, de acuerdo con el plan de Le Corbusier para esta ciudad. Esta ciudad, digamos, aparece, es la capital estamos hablando de un país que recientemente ha conquistado su independencia, que es la India después de la Segunda Guerra Mundial, y estamos hablando de una de las regiones más importantes de la India, que es el Punjab, y Chandigarh es la ciudad que se designa como capital del Punjab. Digamos, es una ciudad y ahí Le Corbusier, o sea, proyecta de cero una nueva ciudad para 500.000 habitantes, y que se va, digamos, la estructura organizativa de esta ciudad se va a basar en estos grandes principios del movimiento moderno. Por un lado, la separación estricta entre las distintas vías de circulación, o sea que esa separación estricta entre las distintas vías de circulación significa que uno está hablando de un sistema vial jerárquico, o sea, donde hay algunas vías que son más importantes que otras de acuerdo con la función que cada una de estas vías de circulación tiene en el interior de la ciudad. Y por el otro lado, se va a hablar de supermanzanas, o sectores o unidades vecinales, como hemos visto que se lo llamaba en otros planes. O sea, la supermanzana es, digamos, una porción de la ciudad, es un sector de la ciudad donde se va a construir la vivienda y donde va a aparecer también el equipamiento básico de salud, de educación, de comercio y de recreación, destinados a garantizar el desarrollo de la vida cotidiana en ese sector de la ciudad. Y ahí entonces nosotros vamos a ver que por un lado tenemos la jerarquía del sistema vial, acá tenemos las 8 vías del movimiento moderno, que parten desde las avenidas estructurales, o sea que estas avenidas estructurales diríamos que forman parte de la estructura de la ciudad, hasta llegar a las bicisendas, que es, digamos, las vías que están destinadas a la circulación en bicicleta en el interior de las supermanzanas. Y por otro lado, estas grandes avenidas estructurales y los bulevares y divisorias de sectores van a ir definiendo lo que se llaman aquí estas supermanzanas. Y estas supermanzanas también van a ir dando cuenta de la especialización funcional que le corresponde a cada una de ellas. Así que vamos a tener una supermanzana que está destinada a los edificios del gobierno, en este caso del gobierno del estado del Punjab. Por otro lado, vamos a tener otra supermanzana donde se va a concentrar todo el comercio, el comercio de
distintos niveles en el interior de la ciudad. Y por otro lado, vamos a encontrar las supermanzanas, o sea, el resto de las supermanzanas que están destinadas a la construcción de viviendas. Y aquí aparece también la supermanzana vinculada a la idea de unidad vecinal. La idea de unidad vecinal fue difundida a partir del año 28, si no me equivoco, por Clarence Stein en los Estados Unidos, y que fundamentalmente planteaba a la unidad vecinal como una unidad mínima de urbanización. Y esa unidad mínima de urbanización, o sea, la unidad mínima a partir de la cual empezar a definir el crecimiento de las ciudades, iba a estar dada por la cantidad de familias necesarias para que funcione una escuela primaria. En este caso, digamos, acá la supermanzana se basa, o mejor dicho, tiene una, o mejor, más claro, digamos, la idea de supermanzana es parecida a la idea de unidad vecinal, porque además de las viviendas, la supermanzana tiene los equipamientos básicos que corresponden a la vida cotidiana de ese sector, de un sector de la ciudad, fundamentalmente la escuela y los comercios. Aquí la supermanzana, entonces, es un sector de la ciudad, es una porción de la ciudad, definida por estas grandes vías de circulación, que va a tener, definen lados de 800 y 1200 metros de longitud cada una de estas supermanzanas, y que van a ir dando lugar, de acuerdo a los tipos de vivienda que se van a ubicar en estas supermanzanas, de entre 3.000 y 20.000 habitantes. Digamos, acá, si ustedes quieren ver después más en particular el proyecto de Chandigarh, todo esto lo pueden buscar en internet, donde van a tener, digamos, el plano que corresponde a cada una de estas supermanzanas, a partir de las cuales se fue construyendo la ciudad. Y también, digamos, esta propuesta de Le Corbusier, referida a la ciudad de Chandigarh, plantea ya la modalidad de crecimiento de la ciudad. Y esa modalidad de crecimiento de la ciudad se basa fundamentalmente en esta idea de repetir, digamos, en el territorio la extensión de estas supermanzanas, tal como se venía planteando en la construcción de la ciudad. Dentro de otros proyectos de nuevas ciudades construidas de acuerdo con las ideas del movimiento moderno, está Lelystad, también en este caso en los Países Bajos, y también, digamos, en este caso, un proyecto de Van Esteren. O sea, Lelystad es una ciudad que se va a construir en uno de estos polders que se van organizando para ir ganándole suelo al mar, tierra al mar, y se va a construir también de acuerdo con estas ideas del movimiento moderno, fundamentalmente en la organización interna de la ciudad. Vamos a tener un centro o un corazón de la ciudad donde va a estar la actividad administrativa y comercial, y el resto van a ser supermanzanas destinadas a la construcción de la vivienda. Y vamos en la construcción de la vivienda y los espacios verdes. Y aquí, como en alguna de estas imágenes que nosotros estamos viendo, se vuelve a reiterar esta idea de la vivienda en tira como el tipo de edilicio con el cual se va a ir construyendo en la ciudad. Ya se trate de viviendas colectivas o ya se trate de viviendas unifamiliares, digamos, la construcción en forma en tira o apareada es la que va a dominar en los distintos sectores de la ciudad. También, digamos, siguiendo los Países Bajos, digamos, la construcción de estos nuevos barrios en el sur de la ciudad, también como consecuencia del proceso, como parte de la programación del crecimiento de la ciudad, está este proyecto de Weimelmer, que es de la década de los años 60 y que es muy conocido, digamos, por la forma que adquieren las tiras de vivienda. En este caso, acá vemos que estamos hablando de mayor densidad edilicia, o sea, más altura, y dejando mayor superficie libre
para la recreación de la población. Aquí esta forma hexagonal que va adquiriendo la organización de estas tiras de vivienda, en el interior de cada uno de estos hexágonos, digamos, aparecen los espacios verdes para digamos, los habitantes de estos grandes bloques de vivienda. Muchos de estos bloques de vivienda ya fueron destruidos, uno quedó totalmente destruido a partir de un accidente geográfico, un accidente aéreo. Muchas de las otras se fueron deteriorando, digamos, y se fueron demoliendo, y, digamos, aparecen otros tipos de vivienda en el interior de este sector de la ciudad. Junto con la construcción de estas grandes tiras de vivienda, aparece estas ideas de innovación en la organización interna de la vivienda que dan cuenta de las mejoras en el confort que tienen que ofrecer estas viviendas a sus habitantes, fundamentalmente en el baño y en la cocina. Digamos, acá vemos algunas imágenes que corresponden a este momento de la década de los años 60, cuando se construyen estas viviendas y donde aparece, digamos, la cocina, digamos, equipada con todos los elementos que correspondían, digamos, en ese momento a mejorar la vida doméstica. Ya habíamos visto nosotros en el caso de las viviendas para Römerstadt, las Siedlungen de Römerstadt en Frankfurt, donde aparece, digamos, el baño y la cocina con los artefactos más nuevos que se conocían hasta ese momento. A partir entonces de la demolición de estos hexágonos, quedan solamente algunos en pie, van apareciendo nuevas edificaciones, también en tira, también viviendas apareadas, ya sean colectivas, ya sea de vivienda individual, digamos, pero todo siguiendo el mismo tipo de edilicio con el que se venía construyendo hasta ese momento. Otra de las nuevas ciudades, o mejor dicho, de proyectos de nuevas ciudades, los vamos a ver en las llamadas New Towns o nuevas ciudades en el Reino Unido, donde acá tenemos que tener en cuenta que las New Towns son una política de Estado, además de ser una nueva forma de construir la ciudad. Una política de Estado que ya empieza a formularse a fines de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, y que se pone en práctica ya en los primeros años de la década de los 50, que de la misma manera que se habían propuesto las ciudades jardín como una forma de orientar el crecimiento de Londres, fundamentalmente por fuera de la extensión de su área urbanizada, y orientar ese crecimiento a ciudades jardín que tenían un techo demográfico, o sea, una vez que llegaban a una determinada cantidad de habitantes, se construiría una nueva ciudad jardín. En ese momento se había planteado 30.000 habitantes por ciudad jardín. En este caso también las New Towns aparecen como una política del Estado destinada a descongestionar el crecimiento del interior de las ciudades y orientar el crecimiento de las grandes ciudades, no solamente de Londres, sino también no solamente de ciudades inglesas, sino también escocesas, a partir de esta construcción de nuevas ciudades o New Towns. Entonces acá por eso decimos nosotros que las New Towns es una política estatal para reorientar el crecimiento de las grandes ciudades, en particular de Londres. Acá también vamos a ver que sí existe una estricta diferenciación funcional del interior de la ciudad, de acuerdo con estos principios del movimiento moderno, y que el centro comercial va a ser de carácter estrictamente peatonal, que es como que se construye sobre una plataforma donde la única circulación posible es la circulación peatonal. Esta es la primera ciudad que se construye, es la primera New Town, y es la primera New Town de la primera generación de New Town,
de acuerdo a sus características, ustedes van a ver en la bibliografía que podemos hablar de 3 generaciones de New Towns. Esta es la primera, es una ciudad que en sus aspectos, en la construcción, es muy simple, muy racional, muy modesto, muy mínimo y muy elemental todo. Digamos, tenemos que tener en cuenta que estas nuevas ciudades están destinadas a la reorientación del crecimiento de la ciudad, pero justo en un momento en que muchas de las ciudades inglesas, y en particular Londres, habrían sufrido durante los bombardeos de la aviación alemana, digamos, gran destrucción en su interior. O sea que no solamente había que orientar el crecimiento de las ciudades, sino que también había que construir nuevas viviendas para los trabajadores. Entonces acá vemos, digamos, algunas de estas imágenes del sector comercial, que es de circulación estrictamente peatonal, y después los distintos sectores de vivienda, donde aparece esta idea de distintos tipos de edilicios, o sea, viviendas en torres, que son las menos, viviendas unifamiliares apareadas, y viviendas multifamiliares también en tira o apareadas. Depende de los distintos barrios que se van construyendo en el interior de la ciudad. Entonces acá, digamos, otra vez vemos la división funcional y esta diversidad tipológica, pero una diversidad tipológica que le da cierta homogeneidad a la morfología de la ciudad en su totalidad. Y aquí también vamos a ver cómo nuevamente aparece, digamos, como figuras principales de las viviendas, el baño y la cocina. En este caso, la cocina, digamos, con todos los elementos de lo que en ese momento se entendía que era una cocina moderna. O sea, fundamentalmente porque veníamos de una época en que las viviendas tenían un escaso desarrollo de sus lugares para cocinar, y en muchos casos las viviendas no tenían baños en su interior. Y aquí vemos distintas imágenes de la circulación, en este caso de la circulación peatonal entre los distintos tipos de vivienda. Vamos a ver ahora la construcción de la vivienda en distintos casos, para ver distintas formas en que se fue encarando la construcción de la vivienda. Nosotros van a ver ustedes también en la bibliografía que la década de los años 50 fundamentalmente se destina en los países, mejor dicho, las ciudades europeas, o en gran parte de las ciudades europeas, a la reconstrucción. En el caso nuestro, de la Argentina, que estamos hablando entonces también de un periodo de posguerra, si bien, digamos, no fuimos afectados por la guerra, aparte la Argentina se incorpora a la guerra, creo que 2 o 3 meses antes de que termine la guerra, o sea que su participación ni siquiera llegó a ser simbólica, pero que si bien aquí no estamos hablando de reconstrucción, sino que estamos hablando de una gran afluencia como consecuencia del proceso de industrialización a las ciudades, y esa gran afluencia de población a las ciudades debía tener como respuesta la construcción de nuevas viviendas. Y fundamentalmente entonces estamos hablando del primer gobierno peronista que, o sea, del 45 hasta el 55, que se caracterizó fundamentalmente por una construcción masiva de viviendas, ya sea unifamiliares, ya sea multifamiliares, como no se había conocido hasta ese momento. De todas maneras, acá nosotros tenemos que entender que la construcción de la vivienda, en este caso, que no responde a esta idea de reconstrucción, está vinculada con la política social o de acción social que lleva adelante el gobierno en ese momento, fundamentalmente con mejoras en las condiciones de los trabajadores, la construcción de escuelas, la construcción de centros de hoteles de veraneo, la construcción de hogares escuelas, la construcción de hospitales. O sea que, por ejemplo, tenemos acá en Granadero Baigorria el hospital y el hogar escuela, digamos que son, digamos,
testimonios de esa época, y dentro de esa ayuda social, digamos, la construcción de viviendas. Pero también tenemos que entender que todo esto está en relación también con, digamos, otra forma de entender la economía del país a partir de ese momento, mejor dicho, a partir del gobierno, del primer gobierno peronista. Todos los sectores claves de la economía están en manos del Estado, ya sean los sectores que tienen que ver con las telecomunicaciones, o sea, los teléfonos pasan a ser empresas del Estado. Las empresas ferroviarias se nacionalizan y pasan a ser empresas del Estado. Empresas navieras, o sea, el Estado tiene su empresa naviera, tiene su línea aérea, controla todo lo que tiene que ver con la energía y la producción del petróleo, etc. O sea que toda la economía está basada fundamentalmente en un control del Estado. Ese control del Estado, a partir de tener en sus manos, o sea, un Estado muy poderoso que tiene en sus manos, digamos, todas estas cuestiones estratégicas del desarrollo de un país, también se basa, digamos, en este caso para la industria, que queda en parte en el sector privado, digamos, de los planes quinquenales, o sea que se iba programando cómo se iba a dar el crecimiento de la ciudad, y también con la nacionalización de los elevadores de granos, que de esa manera, digamos, se evitaba el conflicto con el campo como los que se tienen en la actualidad. Entonces, referidos específicamente al tema de la vivienda, acá nosotros podemos ver que o sea, que no podemos hablar de una idea de vivienda propia del gobierno peronista, ni tampoco una idea de ciudad propia del gobierno peronista, sino que respecto de la vivienda y respecto de la ciudad, había distintas ideas dentro del mismo gobierno. Acá, digamos, tomo algunas palabras que a su vez, de Perón, que a su vez las tomo de la tesis doctoral de Anaí Valent, que nosotros la hemos puesto también en la bibliografía para que ustedes consulten, que es uno de los trabajos más completos acerca de la ciudad y de la construcción de la vivienda durante este periodo de la historia de la Argentina, digamos, de los cuales se tiene conocimiento. Ahí Perón, en el año 44, perdón, a ver, ahí Perón en el año 44, o sea, cuando todavía no había ganado las elecciones, pero sino que él estaba a cargo de la Secretaría de Trabajo, digamos, que se forma a partir de un golpe de Estado, que llevan adelante el GO, Grupo de Oficiales Unidos, del cual formaba parte Perón. En el 44, él dice que esta política social, referido a la vivienda, él también había dicho antes, un hogar para cada familia en su hogar. Un poco acá se vuelve a anunciar esta idea del derecho a la vivienda que ya habíamos visto en casos anteriores. Él dice que esta política social está también dirigida a asegurar una vivienda digna a la gente de las ciudades y del campo. La vivienda no es un privilegio del hombre que puede, sino uno de los derechos del hombre de pueblo. Entiéndanlo así, el gobierno encara un gran plan de construcciones que alcanzará a la ciudad y la campaña argentina. Esto lo dice en el 44. En el 51 ya dice que la situación ha cambiado y entonces plantea otras ideas respecto de la vivienda y del rol que el Estado debe tener en relación con la construcción de la vivienda. Él dice, considero que el Estado no debe ya construir directamente más viviendas en sus próximos planes de gobierno. Tuvimos que hacerlas en el primer plan quinquenal porque el déficit de viviendas era enorme y el pueblo no tenía entonces los medios de que hoy dispone. En dos palabras, la consigna del pueblo debe ser que cada uno construya su propia vivienda. La consigna del gobierno es ayudar al que se decide a realizar su propio esfuerzo. Y de ahí vemos las dos formas de encarar
el tema de la vivienda, en particular la vivienda para los trabajadores, durante este primer gobierno del peronismo. Por un lado, la acción directa, o sea, la construcción de viviendas, y por otro lado, la acción indirecta, a partir del crédito. El crédito que se otorgaba desde el Banco Hipotecario Nacional. Y gran parte de nuestros barrios se han formado a partir de estos créditos que otorgaba el Banco Hipotecario Nacional, y donde ahí aparecen, digamos, como modelos de ciudad, el famoso chalet californiano, como uno de los prototipos que se proponía para la construcción de la ciudad, a quienes obtenían el crédito, o sino también lo que se llama, o se llamaba en su momento, la vivienda cajón, o sea, una vivienda cuadrada en planta fundamentalmente, con, digamos, el estar y la cocina en una franja y los dos dormitorios en la otra franja. Si nosotros, o si ustedes se ponen a recorrer distintos barrios acá en la ciudad de Rosario, van a encontrar muchas viviendas que que se construyeron en esa época y con los créditos del Banco Hipotecario Nacional. Los primeros proyectos, o mejor dicho, el primer proyecto así de carácter masivo, de acción directa, o sea, de construcción de la vivienda por parte del Estado, los tenemos en Villa Pueyrredón, en el departamento, perdón, en el partido de San Martín, o sea, es parte del conurbano bonaerense, que se inicia en el 44, o sea, cuando todavía el peronismo no había sido elegido para gobernar el país, eso fue recién en el 45, y se termina en el 47. Se construyen aproximadamente unas 500 viviendas, todas unifamiliares, y de acuerdo con esta idea de barrio jardín. Digamos, es sería la primera experiencia, digamos, que sirve para definir luego, digamos, distintas iniciativas respecto de la construcción de la vivienda. Pero así como también, digamos, en esa época tenemos la construcción de la vivienda que está asociada a proyectos territoriales. Y en este caso, este proyecto territorial, el único que se llevó adelante, es lo que se conoce con el nombre de Operación Ezeiza, a partir de la construcción de este nuevo aeropuerto para la ciudad de Buenos Aires, un aeropuerto internacional. Pero toda esa operación de construcción del aeropuerto significa toda una serie de acciones de carácter territorial. Por un lado, la construcción del aeropuerto, por otro lado, la construcción de una autopista, o sea, la primera autopista que se construye en el país. Por un lado, la construcción de viviendas, ahí tenemos la famosa ciudad de Evita, que acá tenemos, digamos, la planta de la ciudad, donde, digamos, acá se trata de reproducir en el catastro la cabeza y el rodete de Evita, el barrio aeropuerto, el Ezeiza, que también las colonias de vacaciones, el hogar escuela, el hospital, balnearios, y bosques, los bosques de Ezeiza. O sea que, digamos, podemos decir que la construcción del aeropuerto es una excusa para desarrollar un proyecto de carácter territorial, como no se había conocido una intervención de tal magnitud hasta ese momento en la Argentina, y es una intervención que lleva adelante solamente el Estado Nacional. Ahora, vamos a ver y eso lo vamos a ver en algunos de los casos que vamos a analizar, que en lo que se refiere a la construcción de vivienda por parte del Estado, vamos a ver que hay distintos modelos. Uno que es el de la ciudad jardín, que ya habíamos visto mejor dicho, barrio jardín, que habíamos visto que aparece por primera vez en esto de Villa Pueyrredón, pero después aparece también en este proyecto del barrio Cornelio Saavedra. El otro es el de las tiras de vivienda, propios de la construcción de las ciudades europeas, en particular las de Europa Central, como Viena,
perdón, como las ciudades alemanas, en particular Berlín y Frankfurt, donde las tiras de viviendas, o mejor dicho, donde la vivienda se va resolviendo de manera colectiva o multifamiliar a partir de tiras, como se puede ver en este proyecto del barrio Los Perales, que también es contemporáneo del Cornelio Saavedra. Y otros que se construyen directamente de acuerdo con estas ideas del movimiento moderno, o sea, edificios en altura, o sea, mayor densidad de edificación, con el propósito de liberar la mayor cantidad de suelo posible para espacios verdes, como puede ser el barrio Simón Bolívar, que ya es posterior, es del año 53. O sea que como vemos, digamos, acá vemos que respecto de la vivienda no se mantuvo una misma idea, sino que coexistieron distintos modelos. También la vivienda y de carácter masivo, y de acuerdo con estas ideas del movimiento moderno, las vamos a ver que se ponen en práctica fundamentalmente en lo que en ese momento se llamaron los países del bloque socialista, o sea, todo lo que era, en ese momento se conocía con el nombre de Europa Oriental, y particularmente en lo que era la Unión Soviética y que hoy es parte de esa Unión Soviética, hoy es Rusia. En distintas ciudades, entonces se lleva adelante la construcción o la reconstrucción de estas ciudades de acuerdo con estos principios del movimiento moderno. Elevada densidad para disponer de mayor superficie destinada a espacios verdes. Ahora, nosotros acá vemos distintas ciudades, pero donde el tipo de edilicio es prácticamente siempre el mismo, entonces no podemos distinguir de qué ciudad es cada uno de estos grandes conjuntos habitacionales. Pero es, digamos, en los países socialistas de esa época es donde se pudo llevar adelante más estrictamente, más puramente este modelo de ciudad que se proponía desde el movimiento moderno. Estas ideas del movimiento moderno, o sea, en el caso anterior veíamos en distintas ciudades de lo que en su momento fue la Unión Soviética, acá vemos en distintas ciudades también de la ex Yugoslavia y también de Berlín, que en ese momento formaba parte de la República Democrática Alemana, donde acá vemos otra vez esta idea, está más presente esta idea de la supermanzana, esta supermanzana donde aparecen construcciones de elevada densidad y disponer de toda una gran superficie verde en el interior de esa supermanzana que va a estar destinada a la ubicación de la escuela, del jardín de infantes y de las áreas recreativas y deportivas que le corresponden a ese sector de la ciudad. Y también estas ideas, en los países socialistas aparecen también nuevas ciudades y que algunas de estas nuevas ciudades no se van a construir de acuerdo con los principios del movimiento moderno, sino que en este caso tenemos, digamos que tenemos casos también parecidos acá en la Argentina. En este caso es la ciudad que se construye en torno a una nueva acería. Lo que tenemos que tener en cuenta es que todos estos países de lo que era Europa Oriental en ese momento, hasta el momento de la guerra, eran países bastante campesinos, o sea, no tenían mucha población urbanizada, y la industrialización prácticamente en todos ellos, creo que excepto en Checoslovaquia, empieza, digamos, después de la Segunda Guerra, cuando se convierten en países socialistas. Digamos, como la industrialización, entonces, era también la excusa para construir nuevas ciudades en torno a estas nuevas fábricas. En este caso es una acería, o sea, en la ciudad de Nowa Huta, en Polonia, cerca de Cracovia, que acá vamos a ver que no se construye de acuerdo con las ideas del movimiento moderno, sino que se construye, es un mix donde hay, digamos, construcciones de vivienda más de carácter monumental propias del estalinismo de esa época, y después la construcción de viviendas en tiras, como se había venido construyendo en las ciudades durante la década de
los años 20. Yo les decía que acá tenemos, digamos, un ejemplo, digamos, mucho más reducido, digamos, en lo que es el área urbanizada que aparece en relación con la acería, el caso de Somisa, digamos, que aparece la acería y el barrio Somisa, que, bueno, más de uno de ustedes lo debe conocer, digamos, ya sea porque vive en San Nicolás o que algún día pasaron por ahí. Y después también en los países occidentales, la reconstrucción de las viviendas y la construcción de nuevas viviendas, vamos a tener, digamos, un gran ejemplo en Francia, en distintas ciudades francesas, donde ahí se habla de los grandes conjuntos, o sea que eso es gran ensemble, es grandes conjuntos, o sea, grandes conjuntos habitacionales, donde se construye, digamos, acá vemos algunos que son de la década de los 50 o de los 60, de acuerdo con estos principios del movimiento moderno, en algunos casos esta idea de supermanzana, pero fundamentalmente construir en elevada densidad, altura y disponer de grandes espacios verdes. Y también, no solamente, así como en la Argentina no tenemos un único modelo de ciudad, en los países y en las ciudades europeas tampoco tenemos un único modelo de construcción de las viviendas. Aquí vemos viviendas que se construyen con apoyo estatal en un sector de la ciudad de Estocolmo, donde, digamos, el Estado pone la tierra y da créditos para la compra de las viviendas. En este caso, digamos, viviendas unifamiliares también en hilera, digamos, como se había construido, por ejemplo, en el caso de Ramberstadt en Frankfurt, que gran parte de la vivienda individual apareada. Acá, digamos, los niveles del terreno le dan otra particularidad al barrio, pero son todas viviendas individuales apareadas y que digamos, definen otro modelo de ciudad, digamos, más vinculado a la idea de barrio jardín también, que se difundió, en este caso, en la década de los años 50. Así que sobre estas cuestiones nosotros vamos a trabajar en este segundo momento o momento 2 del trabajo práctico. Entonces les voy a presentar ahora los 4 sectores que vamos a analizar. Ustedes ahora, después, cada docente ya les va a mandar la guía para el desarrollo. O mejor dicho, nosotros vamos a trabajar con la misma guía, porque el objetivo del trabajo sigue siendo el mismo, es ver de qué manera se articulan elementos estructurales y tejidos en la construcción de un sector de la ciudad, en este caso áreas residenciales o sectores residenciales de la ciudad, y de qué manera podemos asociar estas formas de construcción de la ciudad a ideas del urbanismo y de la arquitectura según el momento en que nosotros estemos analizando. Entonces acá vamos a analizar 4 casos, 2 que corresponden a la ciudad de Buenos Aires. Uno es el barrio Cornelio Saavedra, que algunas imágenes aparecieron en esta presentación, que está sobre la General Paz, o sea, en el noroeste de la ciudad de Buenos Aires. Otro es el barrio Los Perales, también construido a partir del 49 en el sur de la ciudad de Buenos Aires. El otro es Stuyvesant en Nueva York, digamos que es también un barrio que en este caso, digamos, corresponde a la demolición de viviendas consideradas insalubres en ese lugar y la construcción de nuevas viviendas. Es lo que en Estados Unidos se conoció con el nombre de upgrading, o sea que sería, digamos, desmantelar, digamos, un sector de la ciudad, o sea, sacando todas las viviendas existentes en ese momento, precarias en su construcción y con escasas condiciones de saneamiento para construir nuevas viviendas. Y el otro que vamos a analizar es en Roma, que es el barrio Tiburtino,
digamos que es también construcción de viviendas por parte del Estado. El Instituto Nacional de la Habitación, o Unicasa, como se conocía en ese momento. Así que bueno, de esta manera terminamos la clase, y esto fue, digamos, este tema da para, digamos, hacer un curso aparte, el tema de la vivienda pública, y si quisiéramos hablar de la vivienda pública en la Argentina también daría para hacer otro curso aparte, pero digamos acá presentamos algunas de las condiciones que nos parecen, o mejor dicho, algunas de las cuestiones que nos parecen más interesantes como para después cada uno de ustedes pueda seguir desarrollando si así le interesa. Así que bien, no sé si hay alguna pregunta, si, bueno, despierten, docentes y estudiantes, ahí está, digamos, exprésense, y si hay alguna pregunta, bueno, me la hacen ahora, y si no, callan para siempre. ¿Hay alguna pregunta, algún tema, algo que a ustedes les preocupe o les interese aclarar? Bien, no hay nadie. Entonces,